A mí me gustaría, me ha pedido el pastor hablar sobre este tema y creo que es un tema muy importante en el tiempo en el cual nosotros nos encontramos. La pregunta que yo hice, ¿estás listo para recibir la lluvia tardía? Esta es una investigación que su servidor hizo en los estudios de verano, en la cual se basa en tres secciones. Y vamos a ver, entender qué pasa con la lluvia tardía de acuerdo a la Biblia y algunas citas del espíritu de profecía. Vamos a tener que hacerlo lo más ágil posible y sin embargo vamos a entender con citas del espíritu de profecía, obviamente la palabra de Dios, en qué momento estamos. Primero, dice el comentario bíblico adventista, hermanos, que la lluvia temprana, para que podamos tener ese contexto, comienza en octubre, noviembre, septiembre, octubre, porque en el momento ustedes recuerdan que el calendario civil comenzaba en el mes de septiembre, octubre, y el calendario religioso entre marzo y abril. Pero la lluvia temprana caía cuando ya la gente estaba dispuesta para sembrar las semillas, más o menos septiembre, octubre, noviembre. Y la lluvia tardía caía más o menos entre marzo o abril para terminar la cosecha, para que creciera, terminar y entonces cosechar. Ahora, yo quisiera que quede claro algo en ustedes aquí. Cuando comenzaba la lluvia temprana, caía entre octubre, noviembre, diciembre, en enero caía, seguía cayendo, febrero, marzo y abril caía más agua. El comentario dice que los montes se deshielaban, el Jordán crecía y había mucha agua, de tal manera que le daba fuerza a los sembradíos de trigo, de cebada y otros más para desarrollarse y terminar de crecer. Entonces tengamos ese contexto. Cuando en abril las lluvias cesaban, mayo se cosechaba en abundancia, llegaba junio, julio y agosto, que no eran meses de sequía, no había lluvia. Pero en el periodo que comenzó la lluvia temprana, no dejaba de llover hasta la lluvia tardía. Ok, ahora vamos a ver un poquito esto. Ezequiel 34:26 dice, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. El Señor siempre manifestó que Él tendría a bien poner la lluvia a su tiempo. Hermanos, nosotros queremos creer que el tiempo de la lluvia ya ha llegado. Vamos a entender desde cuándo comienza la lluvia temprana y que no cesa, pero que ya llegaría el tiempo de la lluvia tardía. Ahora miren lo que dice Joel, unas partes de lo que leyó el pastor. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Es decir, la Biblia menciona aquí que así como se dio la lluvia temprana, se va a dar la lluvia tardía, todo a su tiempo. Y después de eso derramaré mi espíritu, dice el Señor. ¿Ok? Ahora, dice aquí, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice la palabra de Dios. Habrá una manifestación del poder del Espíritu Santo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora vamos a algunas preguntas aquí. Ya que vimos la introducción, en qué momento caían, la intención era ablandar la tierra porque estaba muy dura y de esa manera poner la semilla, la lluvia temprana caía, se mantenía por abajo la semilla, se hacía crecer hasta la lluvia tardía y se cosechaba en mayo. Ahora, preguntas. ¿Debemos hacer algo para recibir la lluvia tardía? ¿Debemos hacer algo? Siguiente, ¿qué relación tiene la lluvia tardía con la temprana? Siguiente, ¿en qué momento de la historia sucede este gran evento? Y por último, ¿Dios usará la persecución para purificar a su iglesia? Preguntas que se hacen algunos cristianos sinceros. Ahora, como yo les dije, este estudio lo vamos a dividir en tres secciones. Número 1, el periodo en el cual se hace la lluvia temprana y la lluvia tardía. Número 2, el propósito por el cual se está haciendo. Y número 3, ¿qué aplicación tiene a nosotros hoy día? Comencemos entonces. La primera parte, en el periodo. Los sucesos del tiempo en la lluvia tardía. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened paciencia hasta la venida del Señor.
Miren cómo el labrador está trabajando, porque Dios hará todo a su tiempo. Ahora, vamos a ver la lluvia temprana. El derramamiento, dice Hechos de los Apóstoles, página 45. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Lo que nos dice, hermanos, es que el comienzo de la lluvia tardía fue en la fiesta del Pentecostés, y que esa lluvia va a seguir hasta el fin del tiempo con su iglesia fiel. Dios ha tenido siempre un remanente, siempre ha tenido un remanente. Ahora, ¿qué preparación se dio en aquel momento? Dice, testimonios para los ministros. La dispensación, ¿saben que el refrigerio, dispensación, son otros títulos que se le da a este momento de la lluvia temprana y la lluvia tardía? Dice, la dispensación en la cual vivimos debe ser, para los que lo soliciten, la dispensación del Espíritu Santo. Pedid su bendición. Es tiempo de que seamos más ardientes en nuestra devoción. El periodo de preparación implica devoción personal. Cuando los discípulos esperaron 10 días en el aposento alto, su intención era encontrarse con Cristo. Ellos empezaron a quitar todo orgullo, toda supremacía, y entonces comenzaron a pedir amor para salvar a las almas, para pedir que las personas se entregaran a Jesús. Ahora miren, ¿qué pasaron en esos primeros años? Cuando la hermana Juárez le preguntaron en qué momento ella ubicaba la lluvia tardía en estos acontecimientos, en los primeros años de su ministerio, ella respondió esto así: no tengo ningún tiempo específico del cual hablar respecto de cuándo se efectuará el derramamiento del Espíritu Santo y descienda del cielo el ángel poderoso para unirse con el tercer ángel en la terminación de la obra en este mundo. Entonces, en sus inicios ella dijo, no tengo más. Pero regularmente ya pasa que cuando Dios le sigue revelando, entonces ella explica. Y años después, esto es lo que pasa. Ella escribe, los que hayan permanecido fieles, dice aquí, los que hayan permanecido fieles en la fe, desde el comienzo hasta el fin, seguirán siendo vigilantes durante el tiempo en que el mensaje del tercer ángel se proclame con gran poder durante el fuerte clamor. Y ayudada por la intervención providencial de su exaltado Señor, la iglesia difundirá el conocimiento de la salvación en una forma tan extensa que la luz será transmitida a cada ciudad y pueblo. La tierra será inundada con el conocimiento de la salvación. El Espíritu de Dios en su acción renovadora coronará con un éxito tan rotundo la intensa actividad de sus agentes que el resplandor de la luz de la verdad presente será visto en todas partes. Es decir, ella comienza a tener revelación, conforme dice la Escritura, que ella se va a dar cuenta que los que se hayan permanecido firmes en la fe, no todos, hermanos, los que ya estén listos, los que ya estén avanzando. Y esto va a hacer que les va a dar poder para el mensaje del tercer ángel. Nosotros hemos leído, hermanos, en la Biblia, que se dará un fuerte clamor, dice Mateo capítulo 24, versículo 14, para dar la salvación a todo mundo. Será un éxito rotundo. Ahora, vamos a ver otra cosa que también pasa por aquí. Vamos a ver. Número 2, otro periodo. Ella sigue avanzando y dice, comienza en la ley dominical y antes que termine el tiempo de gracia. Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Por favor, pongan atención. La hermana White dice aquí que la prueba para que la gente sea sellada, ustedes recuerdan que en el tiempo del fin será la marca de la bestia y también será el sello de Dios. Ahora, todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncian a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical, recibirán la marca de la bestia. Lo que está diciendo la Biblia, hermanos, como también se nos mencionaba en Mateo capítulo 24, el 14 habla acerca del fuerte pregón y el 15 habla de la ley dominical. En el caso de cuando los romanos llegaron a Jerusalén para batallar con ella y destruirla, es una semejanza que habla del conflicto de los siglos, que la ley dominical cuando comienza, hermanos, y antes que termine el tiempo de gracia, se dará la lluvia tardía. Ese será el periodo. Y entonces allí sabremos los que estén desde antes con el sello de Dios, guardando los mandamientos de Dios y predicando el evangelio, reciben el sello de Dios.
Ellos son los que recibirán la lluvia tardía. Pero los que no tengan la intención de recibir la lluvia temprana en sus inicios, no podrán hacerlo después y recibirán la marca de la bestia. Ahora, número 3, cae en un tiempo de angustia previo. Miren, por favor, ella escribió: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Ahora miren, ustedes siempre han escuchado y hemos leído en la Biblia que el tiempo de angustia de Jacob es cuando comiencen a caer las plagas. En ese momento se dará el tiempo de angustia y ya no habrá tiempo de arrepentimiento. Es decir, ya no tendrá sentido predicar. Pero la hermana White dice aquí que habrá un tiempo de angustia previo, cuando todavía hemos de salir a predicar. Ahora, miren lo que dice aquí en Primeros Escritos. El suplemento de Primeros Escritos dice así, en la página 85 de Primeros Escritos: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. No se refiere a eso la hermana White, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras todavía Cristo está en el santuario. Entonces, mis queridos hermanos, lo que nos está diciendo el Espíritu de Profecía y la Biblia es que va a haber algunos tiempos de angustia. El tiempo de angustia de Jacob, el más grande, será el momento que caigan las plagas, porque ahí se dará el decreto de muerte. Y la gente estará dudando si entregó su vida a Jesús. Pero hay un tiempo previo de angustia en el cual todavía no se derraman las plagas, todavía el Espíritu Santo está intercediendo, todavía Cristo está en el santuario y debemos predicar. A este tiempo de angustia se refiere. Ahora miren, número 4, cae antes de las plagas. Dice en Primeros Escritos, página 86, en este tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, y vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir mientras sean derramadas las 7 postreras plagas. Entonces, lo que dice esta cita, hermanos, que es que todavía hay oportunidad de predicar. Y se va a dar para hacer el fuerte clamor de preparar a los santos con la intención de prepararlos para las 7 postreras plagas, que no serán universales. Entonces, lo que nos dice en el tiempo, hermanos, es que será un momento de angustia, será un momento en que las naciones se van a enseñorear, van a culpar a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hoy estamos estudiando esta semana ese capítulo 39, el mensaje final de Dios en el conflicto de los siglos. Entonces, cae antes de las plagas. Número 5, en el periodo. La reciben quienes pasaron la pequeña prueba. ¿Cuál? Miren lo que dice Mensajes Selectos. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Recuerden que la imagen de la bestia nos habla a nosotros de Apocalipsis capítulo 13, donde la bestia que surge del mar, el papado, la bestia que surge de la tierra, los Estados Unidos, dice que finalmente esta segunda hará la imagen de la bestia, es decir, un sistema organizacional que tenga la intención de llamar la atención a la primera bestia que surgió del mar. Entonces, antes de que termine el tiempo de gracia, se formará la imagen de la bestia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante el cual se decidirá su destino eterno. Nosotros estudiamos esta semana el conflicto de los siglos, que entonces las iglesias protestantes tendrán la intención de unirse junto con el poder civil para poder hacer algo en medio de todas las circunstancias que el mundo tiene, las cuales hacen que haya inestabilidad social, problemas en la naturaleza, enfermedades, y entonces dirán, vamos a hacer algo para terminar con esto. Y entonces hablarán sobre el domingo. Y cuando eso se diga, y cuando se den cuenta que los que guardan los mandamientos de Dios no congenian con esto, entonces los culparán de todos los desastres que están sucediendo. Entonces será un tiempo de una pequeña prueba. Si a eso se le llama pequeña prueba, imagínense lo que será después. Pero en la Biblia afirma vez tras vez, no que no tengamos temor. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. La Biblia siempre habla eso. He aquí yo soy, no tengan miedo. Yo soy, dice el Señor. Tendremos que decidir entregar nuestra vida a Jesús. Número 6. Solo las iglesias misioneras reciben la lluvia tardía. Miren,
Cuando las iglesias lleguen a ser iglesias vivientes y laboriosas, se les dará el Espíritu Santo en respuesta a su sincero pedido. Entonces se abrirán las ventanas del cielo para los aguaceros de la lluvia tardía. Sí, hermanos, solo las iglesias misioneras van a recibir la lluvia tardía. Por eso la intención de decirles, hermanos, ya es tiempo de predicar, ya es tiempo de levantarse, de decirle al mundo que Jesús viene. Me han escuchado vez tras vez decir que el hecho de que una iglesia se dedique a administrar, a cuidar un edificio, es importante, pero no es lo más importante. El primer punto de una junta directiva, el primer asunto de una iglesia es cumplir la misión, es hacer discípulos. Si hay programas muy bonitos, gloria a Dios, pero esa no es la misión, forma parte, no es el fin, no es el fin. Y yo ruego a Dios que las iglesias del distrito puedan ser derramadas con el poder del Espíritu Santo, que tengan la lluvia tardía. Número 7, pero va a haber gente que se va a oponer. Miren qué dice Eventos de los Últimos Días. El Señor pide acción unificada. Deben realizarse esfuerzos bien organizados para conseguir obreros. Se deben realizar esfuerzos organizados. Ahora déjenme decir algo con confianza. Nosotros hemos hecho como iglesia muchas cosas que han sido bendecidas por Dios en su debido tiempo. Pero seguir haciendo las mismas cosas, pretendiendo que tengamos resultados diferentes, es una insensatez. Nosotros, hermanos, debiésemos actuar de manera unificada y bien organizados para buscar obreros, líderes de casas de esperanza, ancianos dispuestos a predicar, hermanos y hermanas que nos den la oportunidad de caminar. Dice, hay almas pobres, honradas, humildes, a las cuales el Señor pondrá en vuestro lugar, que nunca han tenido las oportunidades que vosotros habéis tenido y que no pudieron tenerlas porque vosotros no fuisteis manejados por el Espíritu Santo. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Increíble, triste. Cuando estemos realmente consagrados a Dios, su amor permanecerá en nuestros corazones por la fe y con gozo cumpliremos con nuestro deber de acuerdo con la voluntad de Dios. Hermanos, va a haber gente que se va a oponer. Va a haber gente que no va a apreciar la lluvia temprana, no lo va a hacer. Va a haber personas que no serán consagradas y personas que no querrán que esto pase. Pero el Señor nos va a ayudar, tal vez dentro de la misma iglesia, hermanos. Número 8, en el periodo. Ella menciona en Joyas de los Testimonios, este zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas. Sí, hermanos, este se llama como el zarandeo. Cuando tomamos la arena y la empezamos a cernir y solamente pasa la arena en los orificios y queda la grava y la que se desecha y solamente la arena sirve para hacer la mezcla y las cosas que se requieren. Así va a ser, hermanos, un zarandeo. Un zarandeo que avienta multitudes como hojas. Cuando venga la ley dominical, hermanos, muchos de los que profesan ser cristianos adventistas preferirán por satisfacer sus propias necesidades antes que las de Dios y de la gente. Y esto se volverá crítico. Será un zarandeo y muchas personas saldrán como hojas secas cuando un árbol sacudido está, que avienta. Será increíble eso. Pero así como salen, así van a entrar personas esperando la venida de Jesús. Porque las personas que no predican el evangelio regularmente están preocupadas más por sus propias necesidades que por las de los demás. Porque cuando alguien ama a Dios, tiene la necesidad de decir a alguien más y salvar a alguien más. Pero aquellos que estén preocupados por su propia vida no podrán estar allí. No podrán. Jesús dijo muchas veces que el que perdiere la vida por causa de Cristo, entonces la recibirá, ganará. Tendrá mucho más aquel que dejara cosas. No significa odiar, no significa rechazar. Significa que Dios es primero y lo demás vendrá por añadidura. Número 9. Miren, el poder de la lluvia tardía en la predicación. El conflicto de los siglos dice, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Leímos este capítulo ahora. Los últimos 4 capítulos nos quedan en estas 4 semanas. Leamos, por favor. Se exhorta a decirle, salí de ella, pueblo mío. Ese será el fuerte pregón. El mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Es el mensaje para decir, salgan de allá, por favor, dice el Señor, y nosotros iremos. Salí de ella, pueblo mío, dice el Señor. Salgan, prepárense, porque Jesús viene. Viene el momento del sellamiento y de la marca. Es el tiempo del fuerte pregón. La gente saldrá de las grandes ciudades para ir a decirle al mundo que Jesús viene. Ahora, ¿qué poder hay aquí?
Dice el Ministerio de Publicaciones: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes, de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Esta cita también viene del conflicto de los siglos. Imagínense el rostro iluminado, como el caso de Moisés, que estuvo ante la presencia de Dios. Porque cuando alguien se acerca a Cristo, se nota, se percibe en sus palabras, en sus acciones. Predicaremos más por el testimonio que las palabras, tendrá más fuerza en la vida. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Hermanos, será manifestación como sucedió en el Pentecostés. Pero debo decirles que el conflicto de los siglos dice que también Satanás hará grandes milagros, tanto así que hará descender fuego del cielo, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Tratará de convencer al mundo, pero solo los que estén firmes en las Escrituras saldrán adelante. Ya vimos la primera sección, las otras son más cortitas. Vamos a ver la segunda sección. ¿Por qué objetivo? ¿Qué propósito tiene la lluvia tardía? Vamos a ver, hermanos. Número 1. Para entender la lluvia tardía, vamos a entender la lluvia temprana. La lluvia temprana es dada para mostrar el pecado, hermanos. La función de la lluvia temprana es decir, soy pecador. No hay peor enfermedad que la que no se reconoce. ¿Saben? Yo me he puesto a pensar muchas veces, Señor, todos tenemos deficiencias de carácter. Y hoy es el momento de reconocerlas con Dios y extender la mano para que el Señor transforme nuestra vida. Número 2, llevar al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir, metanoeo, es cambiar de mentalidad, ya no hacer la misma vida. Si nosotros estamos tomando una vida en la cual no compartimos el evangelio, arrepiéntete, ya no vivas así. Da media vuelta y hagamos uso de humildad para hacer la voluntad de Dios. Siguiente, guiar a toda verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Su palabra es la verdad. Impulsar la testificación, sí. La lluvia temprana nos ayuda a testificar. Cuando oraron el Pentecostés, lo primero que hicieron fue predicar el evangelio, hermanos. Fue lo primero. La evidencia palpable del Espíritu Santo es la predicación del evangelio. ¿Quieren preguntar si alguna de las iglesias del distrito tiene el Espíritu Santo? Vean si son misioneras o no. Siguiente, ser sostén para vencer las tentaciones. El Espíritu Santo está allí. Señor, no quiero ser así. Señor, no me gusta ser así. Estoy lastimando. Ayúdame en el nombre de Cristo. Todo ello preparatorio para recibir la lluvia tardía. Si no hacemos esto primero, no recibiremos después. Número 2, miren lo que dice el hermana White en Alza tus ojos, página 281. Todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba. Es todo lo que tenemos que hacer. Miren, listo para recibir la lluvia celestial y perseverar en oración. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija, que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Dame una parte en la obra. Déjame proclamar el mensaje. Permíteme ser el colaborador de Jesucristo. Así, buscando a Dios, permítanme decirles que Él está permanentemente preparándolos y dándoles su gracia. Miren, es tan fácil esa preparación, tan solo dejemos nuestra mente dispuesta. Pero hay algo que impide que el Espíritu Santo haga su labor, y eso se llama orgullo. Hermanos, estamos llenos de eso en la iglesia, en todo, donde quiera que vean, en todas partes, en todos los niveles. Todos somos humanos. Yo escuché en la semana a alguien decir, nosotros somos, decían, el varón de Dios. Pues somos el varón de Dios, pero sigue siendo varón. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Tenemos que reconocerlo y pedir al Señor fuerzas. ¿Saben? Cuando nosotros pedimos al Señor su bendición y dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida con humildad, entonces es más difícil perderse, porque para perderse hay que rechazar a Dios. Y para salvarse tan solo hay que dejarse guiar por Dios, dejarse someter a Cristo y a su palabra. 3. ¿Qué propósito tiene? Despejar el camino a Dios. Miren, ella dice en lugares celestiales, vaciamos nuestro corazón de todo egoísmo y lo purificamos preparándolo para recibir la lluvia tardía del cielo. Esa es la clave. El egoísmo, hay que vaciarlo, hay que quitarlo. Saben que los apóstoles, dice Hechos de los Apóstoles, que en la lluvia temprana, ellos reconocían que peleaban porque querían ver quién era el mejor, quién era el mayor. Pero hasta que el Espíritu Santo descendió en ellos, se dieron cuenta que todo su orgullo y egoísmo tenía que ser puesto a un lado. Hermanos, el día en que la iglesia tenga bien reconocer los talentos,
ayudarnos mutuamente a ser un solo hombre para terminar la obra, la iglesia va a cambiar. La iglesia va a cambiar. Dios nos ayude. Número 4. ¿Qué otro propósito tiene? Mire, dice consejos para la iglesia, dice, me fue mostrado que si los hijos de Dios no hacen esfuerzo de su parte, sino que aguardan a que el refrigerio venga sobre ellos y elimine sus males y corrija sus errores, si confían en que esto los limpiará de la inmundicia de la carne y del espíritu, los hará, dice aquí, idóneos para dedicarse al fuerte clamor del tercer ángel. Serán hallados faltos. El refrigerio poder de Dios desciende únicamente sobre aquellos que se han preparado para ello, haciendo la obra que Dios les invita a hacer, que consiste en purificarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu y en perfeccionar su santidad en el temor de Dios. Hermanos, se requiere santidad. Se requiere santidad. La Biblia dice que sin la santidad, la pureza y la santidad, sin la cual ninguno podrá ver al Señor. Y no puede haber santidad si hay egoísmo y orgullo. Recuerdan el santuario. Cuando entran está en la mesa de los panes la palabra de Dios, el altar del incienso, las oraciones y la predicación del evangelio en la lámpara de las 7 brazos que se encontraba al lado izquierdo entrando en el arca. Esas 3 cosas nos ayudan para tener santidad. La lectura de la Biblia, la oración y el compartir el evangelio. Esto nos ayuda. Por eso es que la lluvia temprana y la lluvia tardía nos dan santidad por el hecho de contemplar a Cristo y reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas. Ahora, número 5. ¿Qué propósito tiene? Renunciar al yo. Sigue diciendo, el refrigerio de la presencia del Señor nunca caerá sobre corazones llenos de impureza. Nunca va a caer, hermanos. Dios nos ayude a morir al yo, para que Cristo, la esperanza de gloria, pueda ser formado en nosotros. Miren, hermanos, ya llegó el tiempo, en el nombre de Jesús, de que la iglesia comience a actuar de manera correcta bíblicamente, aunque esto implique que no actúen de manera correcta políticamente. Así dice la hermana White. Hermanos, hay muchas veces que nosotros actuamos para quedar bien. ¿Y la Biblia? ¿Y los principios de Dios? ¿Y las escrituras? ¿Dónde queda, Señor? ¿Dónde está? Ya llegó el tiempo. Ahora, el hecho de que nosotros sigamos la palabra de Dios no implica que seamos no afectuosos o groseros o maltratemos a la gente. Eso no implica. Lo que implica es que Dios necesita hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sean leales a Dios, aunque se desplomen los cielos. Pero si la iglesia sigue actuando en conveniencia en todos los ramos que usted puede imaginarse, por quedar bien, nosotros estamos quedando mal delante del Dios Todopoderoso. Hoy es sábado, hermanos. No nos vestimos bien porque vamos a la iglesia. Nos vestimos bien porque estamos delante de la presencia de un rey que nos observa. Eso es así. Eso es. Y no tener la noción de que estamos delante de la presencia de Dios, entonces eso implica que nada más podamos tener una buena cara con la gente que nos ve. Pero Dios nos ve. Él es el que merece la honra y la gloria. Ahora, número 6, su fin es misionero. Por otra parte, dice, mientras apreciamos la bendición de esta lluvia, no debemos perder de vista el hecho de que sin la lluvia tardía, hermanos, para que llene las espigas y madure el grano, la cosecha no estará lista para la hoz, no va a estar lista. Y el trabajo del sembrador habrá sido en vano. Sí, hermanos, si no apreciamos esta lluvia, si no aprovechamos este momento, ese grano no va a dar fruto. Ok, vamos a ver. La lluvia temprana hace que se ablande la tierra, se meta la semilla, se germine la semilla, siga creciendo. La lluvia tardía le da fuerza para concluir y cosechar. ¿Se acuerdan cuando Jesús se acercó a la higuera y le dijo, a la higuera la maldijo y que se iba a secar? Decía a todas las gentes, dice, que la razón por la cual Jesús maldijo a la higuera no era porque no tuviera frutos, porque no era tiempo de que tuviera frutos, sino porque aparentaba tener frutos, estaba llena de hojas. Entonces Jesús pensaba que tenía fruto. Entonces Jesús la maldice porque aparentaba que tenía mucho fruto y no tenía nada. Hermanos, tal vez esto pueda ser problemático para nosotros hoy, donde la gente en la iglesia aparente que es un buen cristiano, aparente que ya tiene mucho fruto, aparente que está bien con Dios, cuando no tiene fruto, cuando no tiene los frutos del Espíritu Santo, cuando no tiene personas para llevar a Cristo. Su fin es misionero.
Esa es la misión de la iglesia. Saben que yo me he puesto a pensar, nosotros ponemos mucho énfasis en muchas cosas de la iglesia, el edificio, está bien, pero el Señor no va a venir por edificio, va a venir por personas. Y esta es la misión. Toda la misión de la iglesia en Cristo Jesús se cumple trayendo a otros, formando discípulos. Número 7. Su objetivo también es preparar para la gran tribulación. Miren lo que dice el conflicto de los siglos. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. No más. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Habrá recibido la lluvia tardía y el refrigerio de la presencia del Señor. Y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Sí, hermanos. La lluvia tardía nos va a ayudar para prepararnos para la gran tribulación. Ninguna persona que no haya caminado con Cristo, que no aprenda a depender de Él, que no aprenda a confiar en Él, no va a subsistir en el momento en que caigan las plagas. No va a subsistir en el momento de la gran tribulación. Por eso es que ella dice que van a caer, cuando venga el zarandeo, van a caer personas como hojas en los árboles de otoño, así zarandeo por miles de hojas, porque la gente que se conoce es a través de las pruebas y las tribulaciones. Cuando nosotros volteamos hacia atrás en la vida, nos podemos recordar cuántas veces Dios nos ayudó. Bueno, pues en el momento de la previa tribulación, será un momento también para confiar en Dios, porque cuando venga el tiempo de angustia, hermano, será tanto como nunca en la historia. Nosotros, a pesar de las circunstancias difíciles, seguiremos confiando en la mano poderosa de Jehová. Número 8. Preparación para traslación. Me encanta esto. Miren lo que dice Eventos de los Últimos Días. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, la lluvia tardía también nos ayuda en esa santidad para ver la presencia de Dios. Nos ayuda, hermanos, para ser trasladados. Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia. Por consiguiente, estarán preparados para trasladarse. Lo único que llevaremos al cielo será el carácter. Entonces lo que va a pasar aquí en esta tierra es que seremos nosotros preparados para que ese carácter se purifique. Escúcheme bien, no es que se prepare, no es que corrija los errores, no, eso ya se tuvo que haber hecho antes, hoy, ahora, hoy, ya. Lo que va a hacer el Espíritu Santo es simplemente terminar la obra que comenzó, a refinar de manera rápida, como hacía la lluvia cuando caía en las plantas, terminar la formación del carácter. No en ese momento, y repito, tuvo que haber sido antes para ser trasladados y tengamos el carácter, como cuando Moisés bajaba del monte Sinaí con el rostro resplandeciente, su vida reflejaba el carácter de Cristo. Por último, hermanos, vamos a ver la aplicación espiritual. Ya vimos el periodo, ya vimos el propósito, ahora vamos a ver cuáles son las aplicaciones espirituales para nosotros. Número 1, el Espíritu de Profecía dice, la gran necesidad en este tiempo de peligro es el Espíritu Santo. La gran necesidad es el Espíritu Santo, pues traerá todas las bendiciones consigo. La verdad creída ha de transformar el carácter. Hermanos, la necesidad es del Espíritu Santo. Anoche me llamó una joven preocupada diciéndome, pastor, quiero hacer algo para los muchachos, porque yo me estaba en una situación difícil y me estaba yendo con los movimientos del mundo y ahora quiero regresarme a Dios. Pastor, tengo una iniciativa y le dije, hija, te felicito y vamos a hacer algo también. Pero la necesidad, cuando yo le pregunté, dije, ¿qué? ¿Y cuál es tu idea? Y yo te pregunté, ¿y cómo surgió? Y todo surgió en el momento en que ella le pidió a Dios que le ayudara. Todo surgió cuando ella comenzó a estudiar la Biblia. Todo comenzó cuando dejó que el Espíritu Santo empezara a formar su carácter. Dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si contemplamos a Dios, seremos cristianos. Pero si contemplamos al mundo, películas, música, videojuegos, redes sociales, conciertos, otras cosas que el mundo tiene, entonces tendremos el carácter, seremos lo que vemos, lo que oímos, lo que estamos asistiendo. Número 2, la aplicación. El derramamiento del Espíritu Santo es para predicar. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermanos, el poder es para predicar el evangelio. Por favor,
Ya es el tiempo. No sabemos cuánto tiempo falta para la ley dominical. El mundo se está coligando para que haya intolerancia. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó esta semana en Estados Unidos con una circunstancia racial de un policía con un afroamericano? La gente, hermanos, en el mundo se está levantando intolerancia. Y si la intolerancia se levanta, entonces también va a cubrir ese manto a todos aquellos que no estén conforme con el pensamiento de la gran mayoría. Hermanos, algo está pasando. La nación más poderosa del mundo esta semana ha hecho a un lado a la Organización Mundial de la Salud. Esto es grave. Y hay circunstancias de intolerancia. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo, pero es el momento que el Espíritu Santo ya obra en nosotros. 3, salvar almas. La maravillosa gracia de Dios dice: estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción, que los habían de hacer idóneos para la obra de salvar almas. ¿Saben? La razón por la cual la mayoría de la iglesia no se preocupa por salvar almas es porque no hemos hecho un escudriñamiento de nuestro corazón. Porque todavía no sabemos que tenemos una necesidad espiritual. Porque no hemos clamado a Dios. No pedían una bendición simplemente para sí. La oración egoísta es pensar en uno mismo. Estaban abrumados por la preocupación de salvar a las almas. Comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban al poder de Cristo que él había prometido. Saben que esta semana nos hemos doblado de rodillas muchas veces con mi esposa, con la familia, pedir al Señor, hoy en la mañana, ayer, todo el momento: Señor, ayúdanos. Y estamos pidiendo por nombre por los quienes estamos dando estudios bíblicos, que están tomando una lucha recia, pero hay una necesidad, hermanos, hay una necesidad. 4, hay una urgencia. Dice el libro La Oración, página 192. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piensa poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muertes espirituales. Cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aún se ofrece en infinita plenitud, hermanos. El Espíritu Santo, todavía el Señor sigue derramando sus bendiciones. Saben que el Señor no viene no porque no quisiera, sino porque nos está dando la oportunidad de decirle al mundo que Jesús venga. Si ya hubiésemos cambiado nuestro carácter, si le hemos pedido al Señor que nos humille, y entonces hemos puesto a un lado el orgullo y el egoísmo y nos hemos unido para predicar el evangelio, entonces el Señor Jesús ya hubiese venido desde hace mucho tiempo atrás. Hay una urgencia. 5, amar la venida del Señor. Dice 2 de Pedro 3, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Hermanos, y Pablo lo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No tenemos persecución porque no hay vidas santas. Una vez alguien me preguntó y me dijo: pastor, ¿dónde está el Dios que se manifestó con Elías, cuando se manifestó con Daniel? ¿Dónde está el Dios que sacó a los hebreos del horno de fuego, que ahora nos ayuda en la pandemia? Y yo le respondí: ahí está, hermanos. Pero Dios está buscando a hombres como Daniel, a hombres como Elías, a hombres como esos jóvenes hebreos, para que confíen en Él y Él derrame bendiciones en abundancia. Sí, Dios siempre ha estado, hermanos. Dios siempre ha estado en la historia de la humanidad. Y uno se puede preguntar: ¿y dónde está Dios? Esa no es la pregunta. La pregunta: ¿y dónde están esos hombres y mujeres como Esther, que dieron su vida para salvar a un pueblo? ¿Dónde están esos hombres y mujeres como José, que decidieron permanecer puros e ir a la cárcel? ¿Dónde están esos hombres y mujeres como Noé, que en contra de la multitud predicaba por 120 años? ¿Dónde están esos hombres y mujeres? Aquí están en la iglesia. Tú y yo somos esos hombres y mujeres que es necesario ahora buscar la piedad del Señor, la santidad, y entonces el enemigo se enfadará y habrá persecución. 6. Hoy es el tiempo. Entre los que serán sellados habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero. Pero antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Sí, hermanos, habrá gente de todo mundo, de todos lugares, pero todo mundo tendrá que experimentar la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y hoy es el día.
7. Transformación. Me encanta esta cita de Mensajes Selectos. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes, hermanos. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La iglesia necesita un reavivamiento, necesita levantarse de la muerte espiritual, necesita la bendición del Espíritu Santo, sin la cual no podremos hacer las cosas, porque separados de Dios nada podemos hacer. Pero también necesita algo más, una reforma. Significa una reorganización. Y hay mucha gente que cuesta trabajo reconocer esta palabra. Un cambio de ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia, a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. Sí, hermanos, la iglesia necesita una reforma. Repito lo que dije atrás. Pensar que hacer las cosas de la misma manera nos van a dar resultados mejores es una insensatez. Hay algo que tenemos que hacer. Yo le ruego a Dios, hermanos, que después de esta pandemia y cuando ya nos empiecen a decir que vayamos poco a poco, no piensen ustedes en un edificio del templo. Se han dado cuenta que el templo no es la iglesia. Son ustedes, somos nosotros la iglesia. Y así como en el Pentecostés la iglesia creció no en templos, creció en casas. Yo agradezco a Dios porque Él va a hacer su voluntad de una o de otra manera. La iglesia ha crecido, ha nacido en casas y va a terminar la obra en casas. Va a terminar la obra en los hogares, porque llegará el momento en que se cerrarán esos templos, pero la obra de Dios seguirá adelante. Por favor, hagamos la voluntad de Dios. La iglesia no necesita una revolución, necesita una reforma. Son cosas muy diferentes. Ahora, termino con esta parte. Ustedes se van a dar cuenta aquí, hermanos, en la parte, nosotros estamos en este momento de la iglesia de la Odisea, cuando previo antes de la ley dominical, y cuando se dé la ley dominical, habla este pequeño tiempo de tribulación que vimos en primeros escritos. La falsificación de la segunda venida, se recibe la marca de la bestia, el sellamiento y se dará el fuerte clamor. Aquí será una batalla tremenda, hermanos, tremenda por la salvación de la gente. El enemigo hará todo lo que sea necesario para obstruir, pero miren, aquí se dará momento cuando sea la ley dominical salir de las grandes ciudades, no esconderse, a predicar. Completa la caída de Babilonia, aquí se completa cuando se darán cuenta que en medio de esas circunstancias no habrá refugio y se forme la imagen de la bestia. Y aquí, hermanos, estamos en ese momento antes que el Espíritu Santo sea retirado, que los santos estén listos para la boda del Cordero y comiencen las plagas, hermanos. Esto nos ayuda en un tiempo pequeño de tribulación. Ahora quiero terminar así. Gracias por su paciencia. Gracias por su paciencia. Me encanta esta historia y cada vez que tengo la oportunidad trato de contarla. Se cuenta la historia de dos sembradores, hermanos, que eran vecinos. Ellos se cuenta la historia que le habían pedido a Dios, se arrodillaban en sus casas para pedirles a Dios que lloviera, porque no llovía. Entonces pasó el tiempo de la lluvia y no llovía. De pronto ambos estaban orando en las casas y uno sale de una. Y este hombre agarró y comenzó a sembrar. Y regresaba a orar. Entonces el otro que estaba en otra casa decía, qué tonto, qué locura. ¿Cómo es que se pone a sembrar si no está lloviendo? Pero hermanos, los dos oraron por la lluvia. Uno se quedó en su casa viendo al otro sembrar, pidiendo a Dios por la lluvia. Pero el otro estaba orando por la lluvia y salió a sembrar porque confiaba en Dios que llovería. Díganme, ¿cuál de los dos realmente confiaba y esperaba que lloviera? Por supuesto, el que salió a sembrar la semilla, el que salió a ponerla en la tierra porque sabía que Dios la iba a bendecir. Entonces, hermanos, dime cuál eres tú. ¿Cuál de los dos eres tú? El que ora, Señor, ayúdame, y no comparte el evangelio, creyendo que sucederá. O aquel que dice, Señor, ayúdame, y sale a buscar las almas. Pone la semilla en la tierra porque cree que el Espíritu Santo será derramado. ¿Quién eres tú? Esta es una decisión importante. Que Dios te bendiga. Me gustaría hacer una oración en este momento y pedirle al Señor su bendición por nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, en esta hora, gracias, Señor, porque nos has llamado con el poder de tu Espíritu Santo. Tu palabra, que es la luz mayor, y el Espíritu profecía siendo la luz menor. Es importante, Señor, que ahora voltemos nuestros ojos a Cristo. Señor, perdona nuestra indiferencia.
Perdona, Señor, nuestra frialdad. Somos egoístas, somos orgullosos. No hemos hecho tu voluntad. Cambia nuestro carácter. Ven, Espíritu Santo, y cambia nuestra vida. Llénanos con tu poder. Moldea nuestro corazón y nuestro carácter. Quita el corazón de piedra y pon uno de carne que sepa sentir, que sepa amar. Señor, queremos ir contigo al reino de los cielos y queremos ir de la manera correcta. Señor, que al leer la Biblia, orar y compartir el evangelio, nuestro carácter se desarrolle poco a poco, y cuando venga la lluvia tardía, entonces le dé fuerza, poder, y termine la obra que comenzaste. Salva a mis hermanos, Señor, sálvanos, por favor. Nuestros hijos los ponemos en tus manos. Ellos deben tener su propia experiencia contigo. Cada uno de nosotros debe tener su propia experiencia contigo. Y permite, Señor, que juntos estemos en el reino de los cielos. Señor, si hemos de pasar por momentos angustiosos, como el hermano Carlos, como César, como Johnny, como Cristóbal, como Marta, Señor, como muchos de tu iglesia, sosténnos, Señor, sosténnos, por favor. Hemos escuchado que la oración hace más bien a nosotros, nos trae paz y nos ayuda a comprender este conflicto, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos pidiendo tu bendición. Ven con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.